El tema que hoy día vamos a ver es independencia lineal y rango de una matriz. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Identificar los aspectos metodológicos determinantes para determinar la independencia lineal y rango de una matriz. Continuamos, estábamos tratando acerca de el segundo teorema para poder identificar si una variable es, si un vector, perdón, acuérdense que cuando hablamos de una variable estamos hablando de un conjunto de valores. Uno de los casos que veíamos anteriormente era que al momento de encontrar la solución de un ejercicio nos daba un rango de posibilidades. Entonces, de acuerdo a este rango de posibilidades, nosotros vamos a obtener un vector. Entonces, eso es básicamente lo que se analiza la interpretación para estos elementos. Entonces, el teorema 2 nos menciona que un conjunto de n vectores en Rm siempre es linealmente dependiente, si n es mayor que m. ¿Qué significa esto? Voy ahorita a abrir un archivito de Excel para poderles explicar con mayor facilidad y lo puedan ustedes visualizar con más calma. Primero tenemos nosotros que definir quién es R y quién es M. Aquí, y ahí ya cargó. Entonces estoy abriendo un archivito de Excel para que ustedes lo puedan visualizar. Una hoja en blanco en Excel. Entonces aquí ustedes pueden observar en esta hojita en blanco, si nosotros tenemos un conjunto de vectores, la propiedad nos dice, regreso para que lo vuelvan a leer. ¿Ahí pueden ver el PowerPoint? Sí. ¿O no lo pueden ver? Sí, sí se puede ver el PowerPoint. Sí. Listo, gracias. Entonces tenemos, el teorema dice, un conjunto de n vectores en Rm siempre es linealmente dependiente si n es mayor que m. Entonces, esa es la definición. Ahora vamos a poner, caramba, voy a ir al archivo de Excel, y ahorita lo pueden ver ustedes, y voy a poner aquí, este es el vector 1, vector 2, acá, punto, 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 tengo el vector n. Este es el vector n. Voy a poner vector con minúscula n. Entonces, ¿qué estoy indicando aquí? Que este es el primer vector, este es el segundo vector y el tercer vector. Y sabemos que el vector es un conjunto de datos. Este va a ser el dato A1, este es el dato A11, este es el dato A12, este es el dato A1n. ¿No es cierto? Eso ya nosotros lo habíamos visto cuando trabajamos sistemas matriciales. Este es el dato A21, este es el dato A22 y este es el dato A2n. En el caso de acá, seguimos. Tenemos que este va a ser el dato A. Aquí ya no le vamos a llamar n, sino que le vamos a llamar m, n, m1. Acá le vamos a llamar el dato A. M2, este le vamos a llamar el dato AMN. Entonces, ¿qué nosotros observamos aquí? De que la letra N, ¿a quién nos está identificando? La letra N nos identifica el número de vectores existentes. El número de vectores existentes. Y la letra M nos está indicando el número de elementos que contiene cada vector. Entonces tenemos nosotros estas dos nomenclaturas. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta matriz o este conjunto de vectores, el vector 1 está compuesto por este conjunto de números, tengo un segundo vector que está compuesto por estos números, tengo un tercer vector. ¿Ya? Entonces, pregunto, para estos, sabemos que es el vector 1, este es el vector 2 y este es el vector 3. Pregunto, ¿cuántos vectores vamos a tener aquí? ¿Cuántos vectores vamos a tener aquí? Vamos a tener 3 vectores. Entonces vamos a decir que la n es igual a 3, porque son 3 vectores. Ahí tenemos esa definición, 3 vectores. Por otro lado tenemos
la M, y la M, ¿a quién representa? La M representa al número de observaciones que está en cada vector. Nosotros podemos darnos cuenta de que en el vector 1, el vector 2 y el vector 3, todos tienen la misma dimensión. Entonces nos dice que el vector 1 tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces tiene que son 4 elementos. Entonces cuando hablamos en esta definición, hacemos referencia de que la letra N está representando al número de vectores. Y la letra M representa al número de elementos que contiene cada vector. Entonces, ya he explicado esta partecita, vamos a regresar al teorema. ¿Alguna pregunta hasta allí, por favor? No hay preguntas. Con confianza, sin temor a equivocarse. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar con la parte de la clase. Entonces, ya podemos ahora entender con mayor facilidad qué significa esto. Un conjunto de n vectores, ya sabemos que nos está indicando el número de vectores que existen. Profe. Dígame. Iturralde dice que lo deje entrar. Iturralde, ¿qué puede pasar? Dígale. Está la puerta abierta. No tengo a nadie en cola. Entré. Ya, listo. No tengo a nadie en cola. Bueno, listo. Entonces, tenemos un conjunto de n vectores en Rm. ¿Qué significa Rm? Estamos diciendo que R representa al vector con sus elementos. ¿Sí? Si tenemos que Rm5, estamos diciendo que el vector va a contener 5 elementos. Si decimos que M es de M igual a 3, estamos diciendo que el vector contiene 3 elementos. Entonces, cuando nosotros, por eso ustedes ven que el vector está expresado con letra mayúscula, porque estamos diciendo que el área o los elementos que contiene al vector está constituido por una cantidad específica de elementos. Entonces aquí estamos diciendo que corresponde a un número indeterminado llamado m. Y se va a cumplir la dependencia lineal, es decir, que un conjunto de vectores va a ser linealmente dependiente si n es mayor a m, es decir, si el número de vectores con el cual disponemos supera al número de elementos que dispone cada vector. Por ejemplo, regreso al archivito de Excel. Nosotros tenemos aquí que tenemos 3 vectores y tenemos 4 elementos. La condición que nos decía, voy a volver para que la puedan visualizar, se las vuelvo a poner. La condición que nos decía, que debe ser n mayor que m. Entonces, n, en este caso, n es 3, n va a ser menor que 4. Como es n menor que 4, nosotros podemos decir que el elemento lo más probable es que no sea que no exista dependencia lineal. Muy distinto sería si yo tuviese, por ejemplo, un vector 4. Acá tenemos un vector 5. Un vector 5. En el vector 4 voy a poner números cualquiera. ¿Ya? Entonces, aquí, para este caso, tenemos que en total son 5 vectores. Y 5 vectores, 5 es mayor a 3, ¿no? Es mayor a 4 elementos. Entonces, aquí nosotros vamos a poder decir... Ahí se está cumpliendo la condición. Ahí estamos diciendo, exacto, estamos diciendo con toda seguridad de que los vectores van a ser linealmente dependientes. Y esto, pues, ustedes lo van a aplicar cuando vean materias posteriores, como por ejemplo vayan a ver estadística, o vayan a ver econometría, cuando ya se toquen con esas materias y estudien lo que es dependencia lineal, estudien lo que es independencia lineal, van a encontrarse problemas, por ejemplo, algo que se conoce como multicolinealidad. ¿Qué es la multicolinealidad? Es la relación lineal que guarda una variable con otra, y una de las causas por la que se genera la multicolinealidad es cuando existen más variables que datos. Entonces, y esto se debe prácticamente a esta propiedad que estamos ahorita aprendiendo. Por eso estas materias que están aprendiendo de álgebra lineal es una materia base, pero muy importante, que ustedes tienen que
no solamente entenderla, tienen que dominarla para que cuando vean las materias posteriores se les haga fácil su interpretación. Ustedes han podido ver que en todo el parcial se ha procurado explicar al mayor detalle posible cada uno de estos elementos para que tengan las herramientas necesarias para poder aplicar ya en la parte más avanzada del pensum académico de la profesión que han escogido. Bueno, entonces, continúo. Entonces, para el teorema 2, ya sabemos que va a existir dependencia lineal cuando n, que es el número de vectores, es mayor al número de observaciones. Ahí va a haber de cajón dependencia lineal. Si ocurre lo contrario, entonces ahí habría que analizar el primer teorema para ver qué es lo que pasa. Entonces, esos son los dos teoremas que tenemos para identificar si un vector es dependiente o es independiente. Entonces, continuamos. Para hacer la prueba, hacíamos este mismo sistema de ecuaciones. Lo planteamos para cada uno. Y luego, lo que nosotros hacemos, en el caso de que ya tengamos varios vectores, simplemente los... Dime. ¿Alguien decía algo? Bueno, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, aquí vemos de manera general que se están representando n vectores. Entonces tenemos el vector 1 con cada uno de los elementos, el vector 2 con cada uno de los elementos y el vector n con cada uno de esos elementos. Entonces, de ahí lo que se hacía, se editaba estos vectores como un sistema de ecuación general, un sistema de ecuación matricial, y llegábamos a una matriz, como la que se resuelve bajo la metodología de Gauss-Jordan. Aquí tenemos que esto es una ecuación, un sistema de ecuaciones ordinario, en el cual tenemos que todo está igualado a cero. Entonces, este sistema se lo resuelve por el método de Gauss-Jordan, o cualquiera de los métodos que ustedes conocen, y este sistema de ecuación nos iba a proporcionar la condición para ver si efectivamente se da o no se da una relación lineal dependiente. ¿Qué es lo que definimos en esta parte? Que si al momento de obtener este sistema de ecuaciones, tenemos, por ejemplo, lo veo el Excel, tenemos algo así. Tenemos que este sistema de ecuaciones, al momento de resolverlo, vamos a tener, aquí tenemos todo esto. Aquí si nosotros resolvíamos este sistema de ecuaciones, íbamos a adicionar 0, 0, 0. Esto de aquí tenemos que no es una matriz cuadrada, entonces nos queda por resolver por el método de Gauss-Jordan. Y vamos a tener 1, este iba a ser 1, este iba a ser 0, 1, 1 y 1. Entonces nosotros íbamos a obtener, por ejemplo, algo así. Algo así. Si tenemos algo así, ya, por ejemplo, me estoy inventando, ¿no? Ay, perdón. Ya me estoy inventando números. Tenemos algo así. Si al momento de resolver por el método de Gauss-Jordan llegamos a esta solución, donde todos los elementos dan 0, nosotros estamos ante una solución trivial, porque la única combinación que se puede dar para que esto se cumpla es que es tanto el elemento 5 como el elemento 4 sean iguales a 0 y que todos sean ceros. Entonces, cuando se da esta solución, nosotros vamos a poder decir con toda seguridad de que el sistema de ecuaciones va a ser linealmente dependiente. En cambio, que si sale un sistema, por ejemplo, tenemos algo expresado, nos sale a valores numéricos, nosotros podemos decir con tranquilidad de que el sistema va a ser linealmente independiente. ¿Sí? Estas son las condiciones que involucra a este sistema de matrices para identificar la dependencia o no o la dependencia o independencia lineal entre vectores. Señorita Macías, ¿va a decir algo? Te alzo la mano. Sí, profesor, disculpe. ¿Podría repetir la última parte? La última parte. Sí. Lo del Excel. Sí, sí, por favor. Ya me voy al Excel. Entonces voy acá a compartir y regreso al Excel. Ya. Entonces, ya, la última parte de lo que yo estaba hablando
es que lo que primero que hacíamos era tomar este sistema de matriz y lo resolvíamos. Era para ver si existe o no existe una dependencia lineal. Entonces, ¿cómo lo resolvíamos? No lo podemos hacer por el método de la matriz inversa, porque no se puede calcular la inversa. No lo podemos hacer por el método de Kramer, porque el determinante no existe, o es igual a cero. Entonces, no podemos hacer por el método de Gauss, porque no vamos a tener una matriz cuadrada. El único método que nos queda por resolver es el método de Gauss-Jordan por la matriz reducida. Entonces, nosotros calculamos, resolvemos este sistema de ecuaciones, lo que hacemos es, lo que hice acá, lo agregamos. La condición que nos dice que la ecuación debe ser igual a 0. O sea, la condición va a ser esta. Agregarle al parrale que está en cola. Luego acá. La condición que vamos a trabajar es esta. Caramba. Se me salió. Esta es la ecuación que nosotros tenemos que ver que se cumpla para trabajar con un sistema con un sistema de vectores bajo relación lineal. Entonces, esta es la condición que se debe de cumplir. Que C1, B1, más C2, B2, más C3, B3, hasta el último elemento, que vendría a ser C5, BN, B5, esto debe ser igual a 0, esto va a ser igual a 0, esto va a ser igual a 0, esto va a ser igual a 0, esto es igual a 0. Si se cumple esta situación, es decir, que al momento de nosotros realizar la operacionalización de estas variables por el método de Gauss-Jordan, de la matriz reducida, llegábamos, por ejemplo, esto lo puse de manera arbitraria, o sea, esto de manera didáctica lo estoy poniendo, no he resuelto bajo el método de Gauss-Jordan, porque ese método ya lo aprendimos anteriormente, aquí lo que estamos aprendiendo es a identificar si un vector presenta relación lineal o no. Entonces, aquí ponía aleatoriamente un ejemplo de que este hubiese sido el resultado que nos daba. Si nos dice que da un resultado algo, por ejemplo, a esto, nosotros podríamos asegurar de que el sistema de vectores no es linealmente dependiente. Obviamente aquí en este ejemplo tendría que aumentar más datos, porque ya sabemos que la segunda propiedad nos menciona que si m es mayor a n, entonces vamos a tener que el sistema de vectores va a ser linealmente dependiente. Pero aquí hagamos de cuenta de que tenemos más datos y llegamos a la matriz reducida. Si nos daba como resultado 0, 0 y 0, aquí nosotros vamos a poner, con toda seguridad, vamos a poder afirmar que los vectores son linealmente dependientes. Entonces, eso es lo que estábamos un poquito conversando. ¿Está claro, señorita? ¿Está claro, señorita Macías, o tiene alguna otra inquietud? Sí, no, sí, muchas gracias, economista. Entonces, continuamos. Ya. Lo voy a poner acá. Listo. Entonces, teníamos esta expresión, ya nos quedan unos 5 minutos. Y aquí veamos este ejemplo. En este ejemplo tenemos que son 4 vectores. Este conjunto de 4 vectores y 3 elementos. Si aplicamos la propiedad que nos dice que n, en este caso n es 4, es mayor que m, que es 3, entonces, sin necesidad de hacer ninguna operación matemática, nosotros podemos decir, por la definición conceptual, que este sistema de vectores va a ser linealmente dependiente. Solamente por las propiedades que hemos estudiado el día de hoy. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar hasta esta partecita y de ahí nos vamos a ir al receso. Nos conectamos inmediatamente para continuar viendo lo que es el rango de una matriz. Entonces cerramos la sesión y volvemos a ingresar para ver lo que es el rango de una matriz. ¿Ya?